Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes con todos. Es un placer estar con ustedes. Te vamos a presentar para enseguida escucharte. Muchas gracias por tu presencia. Perfecto, Paulita, espero. Muy bien. A continuación, la doctora Adriana Brito. Ella es médico de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Médicas, especialista en diabetes y nutrición de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana. Médico tratante de diabetes y nutrición del Servicio de Endocrinología, Honorable Cuerpo Consular Sur, Red de la Arquidiócesis de Guayaquil. Médico nutriólogo y asesora del desarrollo de nuevas tecnologías, Vitalimentos en Guayaquil y docente de la Universidad de las Américas, dando la cátedra de nutrición, maestría en nutrición. El tema, Are Two Better Than One? Initial Combination Therapy in Type 2 Diabetes Mellitus. ¿Son mejores dos que una? El tratamiento inicial en combinación para la diabetes mellitus. Combinación versus secuencia. Muchas gracias, Adriana. Adelante, por favor. Gracias. Es un placer nuevamente estar con ustedes y es verdad, el tema es del doctor David Nathan, en el cual plantea este tipo realmente es un tipo de debate que plantea con la observación de cada uno de los puntos, especialmente siguiendo el mismo tenor que la doctora nos habló, nos introdujo ya en este tipo de manejo y cuál sería una de las mejores opciones. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, este algoritmo publicado en este estudio hacia el 2006, que se realizó el primer algoritmo del manejo de diabetes y fue modificado hacia el 2008, en el cual vamos a observar que tenemos como pilares del tratamiento el estilo de vida y posteriormente vamos analizando al paciente, evaluando, agregando una monoterapia o terapia combinada de acuerdo al paciente, cómo sea su evolución. Sí, generalmente se inicia la monoterapia más la intervención sobre los estilos de vida y posteriormente se analizan objetivos, especialmente sobre niveles de hemoglobina glucosilada, los cuales si se cumplen o no, si se cumplen, seguimos con el mismo manejo, si no realizamos la intensificación de la terapia con la adición de una sulfoniluria. Recordemos que este es un algoritmo planteado hacia el 2008. Sí, con la autoría del presentador de esta, de este tema en el ADA 2023. Posteriormente, el tercer paso, incluso el segundo paso, estamos hablando de qué? De la adición de algún tipo de sulfoniluria, pioglitazona, y también un agonista de GLP-1, considerando las diferentes situaciones especiales del paciente, especialmente si es un paciente que tiene, por ejemplo, problemas sobre hipoglucemia, alto riesgo cardiovascular, y hay un enfoque. Todo esto se realiza haciendo un resumen y enfocándose en los estudios anteriores que ya teníamos, como el UKPDS, el DSCT, en los cuales los objetivos fueron planteados de manera que el paciente disminuya riesgos y mortalidad. Entonces, para el tercer paso vamos a ver que nos plantean la intensificación del esquema de insulina en el caso de que el paciente no llegue a objetivos, con controles de 2 a 3 meses en cada uno de los pasos que nos han planteado. Tenemos la comparación hacia el 2022 de este estudio con colaboración de la Sociedad Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, donde se pronuncian específicamente frente a la metformina, en la cual resaltan el uso de la metformina como un fármaco con mínimo riesgo hipoglucemiante, que puede ser utilizado de manera inicial como monoterapia, ya que tiene neutralidad sobre el peso y también tiene un potencial sobre un perfil de seguridad y es bajo, y también su costo es bajo. Entonces, es una recomendación tradicional sobre el inicio del tratamiento. Entonces, es las recomendaciones de primera línea para pacientes que vienen con diabetes de reciente diagnóstico. Eso sí tenemos que tomar en cuenta y aclarar que el estudio o el enfoque es para pacientes que no han tenido una medicación previa. Y entonces estamos analizando sobre los estudios que indican y cuál es la mejor de las opciones.
porque existe estudios sobre monoterapia y estudios sobre terapia combinada en el manejo inicial de estos pacientes con diabetes tipo 2. En las guías del 2023 de la ADA, nos dice que debido a que la enfermedad de diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva y sabemos que es bastante agresiva. Entonces, necesitamos tener el mantenimiento de los objetivos glucémicos y lo que a menudo requiere una terapia combinada. Las recomendaciones tradicionales es usar el tratamiento escalonado con objetivos de hemoglobina glucosilada. Y la ventaja de esto es proporcionar una evaluación en la cual vamos a discriminar tanto efectos positivos y negativos con los nuevos medicamentos para reducir los efectos adversos y también el gasto que esto supone en el manejo del paciente. Entonces, también tenemos el posicionamiento en cuanto a la terapia de combinación inicial para llegar a objetivos glucémicos de manera más rápida. Entonces, hay el posicionamiento sobre los dos aspectos. Tenemos aquí el algoritmo de manejo actual hacia el 2023, donde es importante resaltar que hay que tomar en cuenta los riesgos tanto cardiovasculares, renales, también tenemos si el paciente tiene ya una enfermedad cardiovascular establecida, donde va a tener otro tipo de manejo y el enfoque tiene que ser diferente. Con esto lo que quiero dejar por sentado es que la individualización de la terapia es importante. El paciente que viene de nuevo o el paciente que no ha recibido terapia previa de reciente diagnóstico tiene que tener este tipo de individualización, discriminación y estadificación de la enfermedad y para poder elegir el fármaco de inicio y de elección. Entonces, a pesar de que las guías indican fármacos de primera línea, tenemos que hacer nosotros la evaluación exhaustiva del paciente para poder encasillar al paciente y su tratamiento posterior, siempre teniendo en cuenta que van a ser de base los estilos de vida quienes van a tener la indicación para todos los pacientes. Posteriormente, la terapia farmacológica es individualizada. La comparación en cuanto a la combinación inicial del tratamiento y la adición secuencial, vamos a tener varios puntos que esto nos genera debate. Por ejemplo, la combinación inicial es la que va a tener uno de los puntos que no va a permitir identificar los beneficios individuales de cada fármaco. Otra cosa más que puede agregar efectos adversos de cada uno de los fármacos en los cuales entramos en combinación. Va a limitar también en gran parte la individualización del tratamiento. Se refiere en cuanto al establecimiento como un estándar de atención, porque como vemos, existen varios opciones en cuanto al inicio de la terapia. No tenemos un solo inicio, no está grabado en piedra nada, y eso es importante. También que suele ser costoso el tratamiento, iniciarlo de manera combinada, con ventajas modestas sobre el inicio con monoterapia. Y otra cosa muy importante, tenemos evidencia limitada sobre la combinación inicial. Acerca de la adición secuencial, tenemos que nos permite identificar y agregar medicamentos individualmente según el curso del paciente, según la evolución del mismo, y también poder identificar los efectos secundarios de cada una de las terapias, de tal manera que nosotros podemos seguir adicionando o cambiando cierto medicamento, porque sabemos que hay algunos medicamentos que producen desde efectos indeseables como efectos gastrointestinales, náusea, entonces distensión abdominal y otros. Entonces, esto nos permite hacer la discriminación sobre cada uno de los fármacos, ¿sí? La individualización y suele ser menos costoso el tratamiento, ya que empezamos con un fármaco y tenemos la flexibilidad de poder adicionar de fármacos a medida que el paciente lo necesite. La comparación de la disminución de la hemoglobina glucosilada en monoterapia, vamos a ver con cada uno de los fármacos. Tenemos que la insulina resulta ser el fármaco que va a reducir más efectivamente los niveles de hemoglobina glucosilada, seguida de la metformina, posteriormente los secretagogos como las sulfonilureas y posteriormente los agonistas de GLP-1.
tenemos los siguientes fármacos en los cuales tenemos una disminución modesta de la hemoglobina glucosilada, siendo los más potentes desde la insulina, metformina, sulfonilurias, hasta los agonistas de GLP-1, teniendo disminuciones con la insulina importantes de 2.5 puntos o el porcentaje sobre la hemoglobina glucosilada. Se hizo también un análisis sobre los estudios en los cuales tenemos los que tratan en cuanto a la terapia inicial combinada y las combinaciones y la adición secuencial que se va realizando. Entonces vamos a tener 81 estudios, se encontraron con las palabras claves en cuanto a monoterapia y tratamiento combinado para diabetes tipo 2. 39 estudios fueron los más posibles que se acercaron a la búsqueda, teniendo 19 revisiones sistemáticas. 16 estudios hablan acerca de la terapia inicial combinada, mientras que 3 estudios hablan sobre combinaciones versus adiciones secuenciales. Entonces vamos a ver que en cuanto a los estudios que utilizan combinaciones, regímenes de combinación de terapia inicial, están de manera más abundante los de PP4 combinados con metformina, siendo 8 estudios. Hay un estudio con sulfonilurias y tiazolidinedionas, 2 estudios. Posteriormente, vamos a ver que hay varios resultados, se hizo un resumen, sí, esta es una diapositiva de la presentación en la cual hace un resumen sobre los estudios existentes y el tratamiento en cuanto a monoterapia y la adición de DPP4 más metformina, como vemos en la coloración verde, y en coloración roja, monoterapia. Vemos que los objetivos sobre la glucemia son más importantes y se cumplen de manera mejor, tienen más reducción de 0.8 a 0.9% en cada uno de los estudios. El tiempo del estudio va de 24 a 26 semanas realizado en cada uno. Esto es la comparación de cada uno de los estudios presentes de los que se encontró este tipo de manejo. Sí, aquí vemos también varios estudios en los cuales utilizaron también triple terapia, utilizando metformina, un agonista del GLP-1, inhibidores de SGLT2. Sí, y también tenemos varios otros tipos de terapias agregando metformina, en los cuales resultan significativamente más importantes los estudios que utilizaron los inhibidores de SGLT2, teniendo mejores resultados para la disminución de la hemoglobina glucosilada. Con la duración igual, duraciones cortas. Esto es uno de los puntos importantes. 28 semanas, 16 semanas, 24 semanas. Sí, también tenemos la lista de los estudios con la duración. El estudio más largo, que representa 60 semanas, con participantes 2001, que es Verify, que nos habló un poquito la doctora, que utilizan metformina y vildagliptina como terapia inicial, comparado con monoterapia con metformina. Y tenemos de ahí vienen más estudios con menos data, menos pacientes, menos tiempo de seguimiento. Entonces, esto resulta un limitante. Pero tenemos la data, tenemos que realmente es muy limitada para pensar en que tiene que ser un estándar de atención. El gráfico que ya nos presentó la doctora, aquí los pasos, ¿no? En los cuales seguimos iniciando con la titulación de la metformina. Posteriormente pasamos hacia al primer periodo con los pacientes con monoterapia de metformina y los pacientes que utilizan vildagliptina. En comparado frente a la terapéutica, sí, de monoterapia más la terapia combinada. En el segundo periodo se va agregando y se va elevando la dosis de metformina, y en el tercer periodo, cuando no se llega a metas, también existe la probabilidad de pacientes que necesitan insulina basal. Entonces, se va haciendo una adición secuencial dentro de este estudio y la comparación de la terapia inicial con metformina más vildagliptina. Vemos los resultados en cuanto a estos pacientes, que encontramos que la hemoglobina glucosilada resulta ser más efectiva en cuanto a la reducción en los pacientes que tenemos la combinación de la terapia
¿sí? Y en cuanto a cada una de las variables analizadas, los pacientes por edad, por índice de masa corporal, por género, incluso algunas otras variables como si el paciente es fumador, la raza, la etnia, donde vive, también enfocados en tasa de filtrado glomerular del paciente, que son resultados realmente completos en los cuales están a favor de la terapia combinada. Un segundo estudio también tenemos del EDIC. El EDIC que también habla sobre la combinación de la triple terapia, que es metformina, prioglitazona y exenatide, versus terapias que son monoterapias. Entonces, vamos a ver la data que utilizó, el resumen del estudio, en el cual se recibieron un screening 374 pacientes, de los cuales fueron randomizados 249, para los cuales recibieron triple terapia 123 y fueron randomizados hacia la terapia convencional 126. Estos pacientes hay que resaltar que son pacientes que reciben terapia nueva, es decir, son pacientes que van a recibir de reciente diagnóstico los dos tipos de terapia, tanto la triple terapia como terapia convencional, llamada como monoterapia con adición secuencial de la medicación. Entonces, dentro del estudio, se llegaron, para la triple terapia llegaron 106 pacientes, la terapia convencional 115, con algunos de otras consideraciones especiales. Las que incluyen en el análisis llegan a 79 pacientes en triple terapia y 91 con pacientes en terapia convencional. Vamos a ver los resultados de este tipo de intervención, en el cual se demostró que a lo largo del tiempo, que el estudio duró 24 meses, la curva va disminuyendo de hemoglobina glucosilada hacia el sexto mes en terapia triple, teniendo una estabilización hacia la semana 24. Posteriormente, en terapia convencional vemos que también funciona, sin embargo, es discretamente más elevada, sobre 6.5% la hemoglobina glucosilada, manteniéndose en estos valores aproximadamente, teniendo frente a la triple terapia un valor de 6%. Y también se hizo una proyección acerca de la sobrevivencia de estos pacientes, es decir, en cuanto a términos de salud de ellos en el estudio en el transcurso del estudio, viendo que la triple terapia resulta ser más beneficiosa en el tiempo para los pacientes en cuanto a resultados de mortalidad, de complicaciones frente a la terapia convencional. Entonces, aquí nos queda hacernos una pregunta. ¿Cómo empezamos? ¿Qué es mejor? ¿1, 2 o terapia secuencial? Entonces, aquí vamos a despejar un poquito la duda, en la cual vamos a ver, me pasé uno, ya, que para establecer un estándar de indicación de la dieta, perdón, del manejo inicial con una combinación de fármacos, todavía no existe la data suficiente, no existen estudios que tengan el poder estadístico adecuado y también la muestra y el seguimiento del mismo, y existe también beneficios sobre la disminución de la hemoglobina glucosilada que son claros comparados con medicamentos hipoglucemiantes. Lo importante también los costos sobre la terapia inicial también son, la combinada son mayores sobre la monoterapia. Y también como les dije, es necesario que los estudios sean más amplios para darnos una data más resultados y evidencia más clara acerca de la utilización de la combinación inicial, de cómo establecer un estándar de atención. Además, hay que considerar que se debe individualizar al paciente. Si el paciente es un paciente candidato para iniciar una doble terapia por algún tipo de comorbilidad que tenga, un tipo de problema cardiovascular, falla cardíaca, por ejemplo, en estos pacientes no hay que dudar en hacerlo. No enfocados únicamente solo en que tiene que el paciente empezar con monoterapia. Se debe hacer y actuar en función del paciente en cuanto lo necesite.
Entonces, las guías están ahí para darnos un camino a seguir. Sin embargo, nosotros como clínicos y como médicos tenemos que tomar las mejores decisiones para el paciente y evitar complicaciones a futuro que el paciente pueda tener. Gracias, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Adriana. No sé si hay alguna pregunta aquí en el auditorio. El doctor Hervás nos va a dar una intervención. Muy bien, doctora, gracias por su conferencia. El problema con la monoterapia, bueno, es una terapia racional que todo el mundo comienza. El problema con la terapia de la monoterapia es que la toma de decisiones del médico, sea endocrinólogo clínico, médico general, no, tiene problemas de la inercia terapéutica. La decisión tiene que ser oportuna, rápida, viendo que el paciente ya no mejora. Usted aconsejó que vaya progresivamente aumentando, por ejemplo, la metformina, pero ya cuando no mejora el control glucémico, la hemoglobina glicosilada, y no solamente tener este concepto glucocéntrico, rápidamente tiene que implementarse la terapia combinada, sea dual o triple terapia. Solamente esto quería aclarar, pero ¿qué aconseja usted de acuerdo a lo que usted ha dado la Bueno, charla? sí, gracias, doctor, por su acotación. Yo estoy de acuerdo con usted. Realmente el enfoque es iniciar con lo que el paciente realmente lo necesite, evaluando las complicaciones que el paciente tenga. Si el paciente viene con una enfermedad, por ejemplo, una falla cardíaca, paciente que viene edematizado, obviamente que nosotros no vamos a empezar solamente con metformina y también las limitaciones que presenta este fármaco. Entonces, yo estoy de acuerdo, primero, en la individualización del paciente. Segundo, si se necesita iniciar con 2 o 3 fármacos, es oportuno en el paciente y tenemos que hacer la intervención que sea adecuada en cada uno de los pacientes. Yo estoy de acuerdo con la individualización. Lo que usted dijo es correcto. Yo estoy de acuerdo con usted. Una pregunta, Adriana, ¿cuándo tú crees que se debería empezar inmediatamente una triple terapia en un paciente con un diagnóstico inicial? Eso considerando que tenemos un auditorio de médicos de atención primaria, ¿cuándo sí sería una indicación? Había una pregunta en el chat de pacientes con hemoglobinas glicosiladas muy elevadas, sin datos de glucotoxicidad, por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación? Por ejemplo, nosotros sabemos que muchas veces a nosotros hay pacientes que nos llegan tarde. Por ejemplo, pacientes que llegan totalmente descompensados, sí, con pérdida de peso, con mituria. Realmente van a necesitar de inicio el abordaje con insulina y un antidiabético oral, analizando si es que el paciente, su función renal está apta para recibir 2 o más fármacos. Entonces, es una evaluación integral que se debe hacer en el paciente para poder iniciar una triple terapia, y no debemos tener miedo al uso de insulinas ni tampoco de otro tipo de fármaco que no sea la metformina, ya que los fármacos están ahí para que el paciente reciba beneficios de los mismos y sea evaluado cada uno de su problema o comorbilidad que padece para que tenga alivio y evitar la progresión de las enfermedades. Recordemos que cuando tenemos niveles de hemoglobina glucosilada superior a 6.5, la retinopatía diabética está presente. Y también hay que tomar en cuenta que incluso hay datos que cuando se presenta prediabetes tenemos ya un cierto tipo de daño a nivel de neuropatía diabética. Entonces, el objetivo es disminuir el avance de complicaciones y la terapia tiene que ser dada para cada paciente en la situación clínica que se presenta, sin establecer un rango y decir que tiene que siempre iniciarse con monoterapia o este fármaco tiene que iniciarse sí o sí, sino hay que individualizar la conducta nuestra. También otra pregunta, si tú la puedes responder la doctora Garay, en función de que se le está dando más importancia al diagnóstico de la esteatohepatitis no alcohólica o MAF, ¿cuándo es oportuno estudiarla, investigarla? Y en caso de presentarla, ¿cuál es la combinación o el medicamento más apropiado para este tipo de pacientes que tienen diabetes? A ver, como Desde preguntas a en la uno. doctora. Sí.
A ver, realmente en todo paciente diabético, como hemos visto en los estudios de Kenneth Cusi, hay que investigar hígado graso. Así como nosotros evaluamos la insuficiencia cardíaca, como evaluamos la retinopatía del fondo de ojo, nosotros tenemos que optar por utilizar el FIC o el NAL que se utiliza, que son los scores para evaluar lo que es hígado graso. En un paciente que nosotros ya tenemos el diagnóstico de hígado graso es evaluar qué grado de fibrosis existe en este paciente. Recuerden que hay estudios de imágenes como el FibroScan que se está utilizando para ver el grado de fibrosis. Entonces, en estos pacientes existen muchísimos estudios, lógicamente se espera mucho mayor evidencia de lo que es la utilización y la combinación del GLP-1 con la pioglitazona. La pioglitazona es el primer fármaco utilizado, incluso los hepatólogos dicen debería existir la aprobación de la pioglitazona sin diabetes, es decir, solo para el paciente con hígado graso, por los efectos que hemos visto que demostramos en las diapositivas. En los pacientes que tienen obesidad, porque recuerden que el hígado, una esteatohepatitis puede presentarse por otras causas, pero en el paciente con obesidad, en el cual ya hay una genética de por medio, que hay una insulinoresistencia de por medio, es un paciente que nosotros tenemos que abordar y dar como no un tiro al blanco, sino realmente utilizar 2 medicamentos para llegar a ese propósito. Y lo que se está apuntando es justamente un análogo de GLP-1 más los TZD. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta aquí en el auditorio. Al parecer, los que están conectados de manera virtual tampoco tienen preguntas, así que pues agradecemos la participación de todos, primero los asistentes presenciales y virtuales, en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha. También agradecemos a los expositores, no solamente de Pichincha, sino de Guayas, de la SUAY, que nos han acompañado, y desde Colombia. También al Hospital Metropolitano que nos dio el aval, como también a todos los miembros de la industria y a ustedes principalmente los asistentes. En esta jornada hemos visto desde uno de los factores de riesgo, ya no factores de riesgo, sino una enfermedad crónica como la obesidad, y fármacos justamente más novedosos que están encaminados a tratar de mejorar ello, como también hemos hablado de la fisiopatología justamente de la obesidad, hemos visto de la prediabetes, las últimas perlas de la ADA, y tratamientos ya más encaminados en la diabetes, si monoterapia, si doble terapia, si triple terapia, cuál es la mejor terapia en función de la complicación de mi paciente, como también de la fisiopatología. Así que yo creo que ha sido una jornada muy enriquecedora y esperamos que todos los asistentes sepan sacar provecho de toda esta información y toda la experiencia que nos ha acompañado esta mañana de hoy. Antes de despedirnos, quiero señalar que tenemos unos maravillosos libros que vamos a sortear en los asistentes presenciales, y me va a acompañar la doctora Rosada para hacer el sorteo. Y bueno, yo creo que para los asistentes virtuales, agradecer una vez más su acompañamiento de manera virtual en una de las actividades más que hemos organizado como Sociedad de Endocrinología Núcleo Pichincha. Así que muchísimas gracias y pronto estaremos anunciando los nuevos eventos. Una buena tarde para todos. Gracias.